Para seguir hay que parar y resolver. 22 de Para marzo soñar hay que del aprender. año, obviamente, 2023. Y decía esto porque estamos a 2 días del 24 de marzo. 24 de marzo de 1976 fue el golpe militar, el golpe de Estado de la Argentina. Se depuso los 3 poderes constitucionales presididos por la peronista María Estela Martínez de Perón, por el gobierno peronista, el 24 de marzo de 1976. El golpe instaló en el poder a una dictadura cívico-militar, subrayo esto, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado, que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. El golpe fue planificado y ejecutado en el marco del Plan Cóndor, un sistema clandestino de coordinación represiva entre países latinoamericanos promovidos por Estados Unidos, como parte de la doctrina de la seguridad nacional, que generalizó las dictaduras en América Latina con el fin de mantener el control sobre esos países durante la Guerra Fría. Fue el 6º y último golpe de Estado exitoso de la serie de golpes de Estados iniciada en 1930, que impidió que se consolidara la democracia en Argentina hasta finales del siglo XX, luego de que se aprobara el voto secreto en 1916. Los líderes del golpe fueron juzgados y condenados luego de la recuperación de la democracia en diciembre de 1983 por cometer miles de crímenes de lesa humanidad. Esta es nuestra historia. El lanzamiento cívico-militar perpetrado el miércoles 24 de marzo del 76 comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares. Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Pinochet en Chile, Morales Bermúdez en Perú, Stroessner en Paraguay, el Consejo Supremo de Gobierno en Ecuador y Bordaberry en Uruguay. Todas dictaduras sostenidas por los Estados Unidos en el contexto de la doctrina de seguridad nacional. Aunque los golpes de Estado venían siendo sistemáticamente utilizados contra los gobiernos constitucionales, radicales y peronistas en la Argentina desde 1930, y las técnicas de la llamada Guerra Sucia venían siendo aplicadas desde el bombardeo de Plaza de Mayo en 1955. El golpe del 76 tuvo su antecedente inmediato en el operativo Independencia, realizado en Tucumán, y en la matanza de cientos de personas acusadas de zurdos izquierdistas por parte del grupo parapolicial anticomunista AAA. El golpe de Estado había sido planeado desde octubre de 1974 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabía de los preparativos 12 meses antes de que ocurriera. El golpe de 1976 fue el último golpe exitoso en Argentina, pero no el último intento. Los presidentes democráticos Alfonsín, Menem, debieron enfrentar sublevaciones militares entre el 87 y el 90, lideradas por militares denominados carapintadas, que pretendían impedir que las instituciones democráticas enjuiciaran las violaciones de derechos humanos cometidos durante la última dictadura. El último levantamiento militar en Argentina fue realizado el 3 de diciembre de 1990. Quiero contarles los preludios, porque el 1 de julio de 1974, Juan Domingo Perón fallecía a los 78 años. Su muerte causó un gran vacío político en la sociedad argentina, que venía de casi 2 décadas de gobiernos civiles y de baja legitimidad y dictaduras cívico-militares que habían criminalizado al peronismo y a los movimientos de izquierda, en el marco de la Guerra Fría y la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, que promovió la generalización de dictaduras anticomunistas en todo el continente.
La falta de democracia en Argentina y la influencia de la Revolución Cubana del 59 fue el marco que impulsó el surgimiento durante la última dictadura, que se había anunciado como permanente, de pobladas insurreccionales en todo el país, con alta participación de la juventud y la ciudadanía, y también de grupos guerrilleros que se agruparon en dos líneas principales: FARC montoneros, los peronistas, y el ERP, que eran los marxistas. Perón intentó conformar un gobierno de unidad nacional, expresado en la fórmula de Perón-Balbín, que representara también a las principales fuerzas que históricamente habían sido antiperonistas, como el radicalismo, el frondicismo, la democracia cristiana y el conservadurismo, a la vez que buscó regular el conflicto social por medio de un pacto social entre los empresarios y los sindicatos. Cámpora primero y Perón después fueron elegidos como candidatos del Frejuli, un frente electoral que reunió peronistas, frondicistas, conservadores y demócratas cristianos, pero que no pudo incluir al radicalismo a causa de la oposición interna en ambos partidos. Al morir Perón, la insuficiencia del Frejuli para preservar la estabilidad política quedó en evidencia. Perón fue sucedido por la vicepresidenta María Estela Martínez, quien no logró contener la cada vez más deteriorada situación política y social de Argentina. Luego de la muerte de Perón aumentó el poder del ministro de Bienestar Social, López Rega, hombre de confianza de la presidenta y miembro de la logia anticomunista internacional Propaganda Due, a la que también pertenecía el almirante Macera. También hombre de confianza de la presidenta, que sería uno de los líderes del golpe de Estado contra ella en el 76. López Rega era el jefe de una organización terrorista parapolicial que se autodenominó AAA, que asesinaría a cientos de personas consideradas de izquierda luego de la muerte de Perón. Muchos de los efectivos de la AAA se incorporaron a los grupos de tareas que instrumentaron sistemáticamente el terrorismo de Estado a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Esta es un poco la historia, esta es un poco nuestra historia, dolorosa historia que debemos aprender en la Argentina. Un golpe realmente brutal. Es un golpe que inauguró lamentablemente en Argentina un proceso genocida, cuyo objetivo fue la transformación de la sociedad argentina a través del terror y el exterminio de las ideas de izquierda, que implicó la violación sistemática de los derechos humanos a través de más de 500 centros clandestinos de detención, subrayo. El objetivo de la transformación de la sociedad argentina de este golpe de Estado era a través del terror y el exterminio de las ideas de izquierda, que implicó la violación sistemática de los derechos humanos, subrayo, a través de más de 500 centros clandestinos de detención, repito, a través de más de 500 centros clandestinos de detención. Lamentablemente, hace algunos días, un expresidente, como Mauricio Macri, decía esto. Respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos del siglo XXI, ¿no? De que la gente tenga acceso a oportunidades. Entonces digo, esos son los derechos por los cuales tengo que pelear, ¿no? No aquello que yo llamé el curro, los derechos humanos, de vivir, de seguir viviendo después de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos, de las cuales nos hemos sentido muy, muy apenados, seguimos condenados, pero eso no es la agenda de hoy. La agenda de hoy es defender los derechos de aquellos chicos que están naciendo en el país y que hoy no tienen acceso a igualdad de oportunidades, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla del curro de los derechos humanos? Ya lo hablé en su momento. ¿Podría resumirlo? A todos los que usufructuaron eso en beneficio personal. Bueno, esta es la opinión de Macri, que trata de mezclar la realidad que se vive hoy en el país, a la que él contribuyó, y vaya que contribuyó. Digo, no voy a hacer aquí una lista de las
de las contribuciones de Macri para que hoy tengamos esta realidad. Fue uno de los artífices, no el único, por supuesto. Hay otros también responsables de esta situación que hoy vivimos en la Argentina. Pero Macri, vaya que ayudó, y bastante, para que estemos hoy en este estado de decadencia. Ahora bien, Macri y su familia se benefició con el golpe de Estado. Macri se benefició muchas veces con el Estado en la Argentina. Y con el golpe cívico-militar también se benefició, porque la empresa familiar de él estaba endeudada, casi acorralada. Y a través de una negociación entre su padre, que hoy ya no está, y otros que tampoco ya no están, algunos sí, como Domingo Cavallo, hicieron que la empresa de ellos y de otros, no solo la única, se desendeudara a través de una negociación, y esa deuda la comprara el Estado, la adquiriera el Estado, haciéndose cargo de esa deuda. Como contraprestación, apoyar el golpe de Estado. Ese genocidio que se dio entre 1976 y el 83. Por eso no es casual que él diga esto. No es casual que en la Argentina, hoy estemos como estamos. Incluso, las comunicaciones son fundamentales, la libertad de prensa. Ahora, decimos que en nuestro país hay libertad de prensa y tenemos una ley de telecomunicaciones de la dictadura militar. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde tenemos libertad de expresión en la Argentina realmente? Con un Estado actual, este gobierno, que no apoya emprendimientos periodísticos, sino que apoya a monopolios y empresarios, que hacen de la comunicación un negocio y un factor de poder y de presión, que se vuelve un boomerang para el mismo Estado que hoy gobierna. Pero este Estado, que hoy está representado por Alberto Fernández, decidió darle la espalda a la libertad de prensa en la Argentina y a la palabra, fundamentalmente de muchos y de miles de compañeros que hoy están sin un espacio de comunicación porque el gobierno no apoya, porque el gobierno pacta con los empresarios de turno, que hoy tienen medios, incluso con licencias vencidas, como el Grupo Clarín. Esta es la realidad que tenemos en la Argentina. Memoria, verdad y justicia. Es un lema muy vigente, tan vigente como esta realidad brutal que nos toca, en donde, de nuevo, empresarios marcan la cancha, han sido beneficiados con lotes de diferentes características, desde lo comercial hasta lo, por supuesto, político, con empresas que se entrecruzan, violando cualquier norma, y rigen la vida de cada uno de nosotros, acorralando incluso al gobierno, que se autodañó, se ató una soga al cuello, queriendo, desatar un ovillo de una telaraña muy pesada que hay y que necesita de un bisturí, muy filoso
para poder, romper eso que no nos permite avanzar. Y no digo que no tiene que haber, por supuesto, libertad de competencia, cosa que no la hay en la Argentina. Porque muchos de los que hablan de la libertad hoy, con falsas promesas y anuncios, lo que quieren justamente es todo lo contrario a la libertad. No permiten, no quieren, no abonan la idea de la libertad en todo aspecto, que todos compitan, que todos tengan la misma posibilidad. Y como decía Minguito, cuánta razón tenía, que gane el más mejor, el que mejor servicio da. No, acá, como en el caso de la luz, de la energía, hay dos empresas. Y vos no podés elegir entre esas dos. Depende de la zona donde vivas, estás condenado a pagar por un servicio de mierda que es el que te imponen con rigor. Y si no pagás ese servicio de mierda que se te corta cuando a ellos se les canta porque no hacen las inversiones, aparte de que son subsidiados por el Estado, te cortan ellos, te bajan la palanca. Así de autoritarios. Y el Estado ahora parece que se está despertando de esa somnolencia en la que estaba, en la que estábamos inmersos todos. Creíamos habernos despertado en el 2019, de ese horror que vivimos durante 4 años entre el 15 y el 19. Pero nos adormecieron. Primero la pandemia y después un gobierno demasiado lento. Así estamos hoy. Así llegamos a este lugar, en donde tenemos un expresidente que gobierna un espacio a su imagen y semejanza, como dueño y patrón, al que todos los dirigentes que se dicen democráticos, cosa que no dudo, le tienen que hacer reverencia. Casi que se tienen que arrodillar y pedirle permiso, a ver qué pueden decir y qué no, qué conviene y qué no, qué los autoriza y qué no. Y por supuesto tienen que decir incluso barbaridades, como que fue un gran presidente. No son capaces, no tienen libertad de pensamiento. Mirá si van a tener libertad de acción si llegan al poder. Si no te permiten pensar distinto, te están atando las manos. Aún así hay muchos dirigentes, incluso acá en Pilar, que lo defienden. Quizá por miles de millones de razones, no lo sé. Me cuesta creer que desde las ideas se pueda, apoyar este tipo de iniciativas, en donde, repito, se autoproclama democracia, libertad, pero se hace lo que el patrón dice y lo que el patrón quiere. No piensan algunos, parece. No se animan a confrontar. El único que se le para de mano ahora es el jefe de gobierno y hasta por ahí nomás. Es el único. No escucho otra voz democrática que lo contradiga, que le diga
Eso que estás diciendo es una barbaridad. ¿Cómo vas a decir que los derechos humanos en la Argentina son un curro? 30.000 desaparecidos tuvimos. Una matanza genocida, digo, brutal. Y habla de curro, con ese desparpajo. La verdad que no es un buen ejemplo. Para los que vienen y para los que están. Y sobre todo para nuestro futuro. Porque, repito, debería ser el primero en guardar silencio, un silencio respetuoso, porque fue de los que más se benefició con el golpe de Estado. Pero nadie parece allí, en esa fuerza política, en esa coalición, en esa alianza, tiene la posibilidad ni la libertad de expresar. Nadie. Nadie. El poder es solo de él. Los otros dirigentes, los miles de dirigentes que tienen, parecen marionetas. A los que le bajan un guión y lo repiten como loros. Nadie piensa ahí. Es una verdadera pena. Porque tienen chances, por supuesto. Tienen chances porque, digo, los que están ahora, que están porque la gente a los otros los sacó con una patada en el culo, a través del voto, probablemente a estos les pase lo mismo. O no, no lo sé. Falta poco para que lo averigüemos. Pero de nuevo, un gobierno que se despertó hace poquito, con la llegada del ministro de Economía, Massa, que intenta, digo, encontrar la brújula, le está costando, pero al menos intenta, y se ve ese intento. No con mucho éxito, está claro. Pero parece que a algunos la pandemia los afectó en este gobierno, y los adormeció. Parecen que tomaron un somnífero, digo, que les cuesta, ¿no? Mucho despertar. Despertar incluso de estas atrocidades que dice el expresidente. La verdad que no le hace un flaco favor a la democracia. Al revés. Digo, lo que en definitiva está haciendo es perjudicar. Claramente perjudicar a un país y a una realidad, digo, que nos costó y mucho. Vamos a hablar con Vicky Moyano. Vicky Moyano es una nieta restituida por las abuelas de la Plaza de Mayo. Vicky, es un gran gusto para mí saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Leo Gómez. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Vicky, gracias por atendernos. Me encantaría que me cuentes y que nos cuentes de vos, hasta donde quieras. Bueno, yo soy una de las primeras nietas restituidas por abuelas de Plaza de Mayo. Restituí mi identidad ya por el año 1987, cuando tenía 9 años. Y bueno, a partir de allí, digamos, siempre viví con mi familia biológica y bueno, cuando me hice más grande ya empecé a ser más una activista, digamos, en defensa de los derechos humanos, hasta el día de hoy, que soy, bueno, abogada, ya tengo 44 años, tengo una hija, no sé qué más contarte. Bueno, la verdad que, no, pero maravilloso, seguiste adelante, estás muy involucrada, y yo hablaba, digo que estamos a 2 días del genocidio, del mayor genocidio de la historia argentina,
y uno de los mayores genocidios de la historia del mundo, ese que se dio entre el 76 y el 83 en nuestro país. Y bueno, y lamentablemente yo decía que un expresidente de la democracia, como Macri, tilda los derechos humanos de manera irresponsable y con un desprecio absoluto de curro. Y la verdad es que a mí me parece muy injusto, ¿no? Sobre todo por quien lo dice, ya que su familia se benefició con este golpe cívico-militar, y hoy, digo, esta deuda externa que tenemos es producto de esa deuda que compró el Estado durante la dictadura militar a empresas como la de esta familia y la de otras que estaban endeudadas, ¿no? Ujú. No, incluso el último gran préstamo, digamos, que le solicitamos al FMI bajo su gobierno, eso fue un curro que hizo él porque nunca vimos un peso. Está sumamente denunciado y probado que bueno, que todos sus amigos, o sea, fugaron capitales y todo, y seguimos endeudándonos. Entonces es lo que pasa, que lo que hay que saber es un poco lo que en realidad la introducción que vos dijiste. O sea, él representa a todo un sector empresario que se benefició, que es más, que fue a pedir que hubiese un golpe, que se benefició del golpe. Entonces, bajarle el precio al nivel de genocidio que hubo le resulta rentable. Eso por un lado. Y después por el otro, porque es parte, yo creo, todos los 24 de marzo, desde digamos, hace algunas décadas teníamos otros negacionismos, ¿no? Pero desde la existencia del macrismo estamos acostumbrados a que todos los 24 de marzo siempre tiren así una frase picante para poner a discutir lo que es en última instancia su posición política, que quiere mostrar su perfil reaccionario, y porque sabe que hay todo un sector de la sociedad que, bueno, que puede llegar que les puede llegar a interesar lo que ellos dicen. Ahora Sí. está demostradísimo de que acá hubo un genocidio. O sea, ya hay fallos nacionales, fallos internacionales, ni hablar lo que fue el plan represivo y el plan genocida, lo que significó la cantidad de desaparecidos, muertes, apropiación de niños, torturas, abusos sexuales. Bueno, nada, o sea, no hay que explicar demasiado más de que viene de quien viene, ¿no? Sí, a mí una de las tantas cosas que me llaman la atención, ¿no? Que hoy lo decía recién en la editorial, que estaba compartiendo con la gente, es algunas cosas, ¿no? Primero, cuando hablamos de libertad de expresión en la Argentina, y yo no sé hasta qué punto, porque tenemos hoy una ley dictada en la dictadura, valga la redundancia, ¿no? Y eso no es menor. Con un gobierno que es de distinto color político hoy al que estaba entre el 2015 y el 2019, que ha pactado con los grandes empresarios y que hoy, deja fuera de la cancha a miles de colegas, miles de periodistas sin apoyo de poder realizar su tarea, y eso también conspira para el libre pensamiento y la libertad de expresión. Entonces es un problema verdaderamente complejo que tenemos en la Argentina, sobre todo cuando hoy, tenemos por delante muchos desafíos de los que ya conocemos, y al mismo tiempo, un año electoral en el que por no haber hecho las cosas bien como la mayoría quiere, hoy nuevamente la fuerza opositora tiene grandes chances, pero esas chances no se ven redituadas, al menos desde el pensamiento, porque hay una sola línea que se baja y no hay posibilidad de discernimiento allí. Entonces, se torna hasta peligroso, ¿no? Uh-huh. Sí, qué sé yo, o sea, nada, es cierto que estamos pasando una situación hace años ya, pero que se viene encrudeciendo las condiciones de vida del pueblo trabajador, ¿verdad? Entonces eso permite, digamos, que todo tipo de discurso sea escuchado e incluso hasta votado. Bueno, los políticos tendrán que hacerse responsables, digamos, de
lo que sucede, ¿no? Ahora, nada, se va a dirimir las elecciones. Nosotros sabemos que las elecciones también no son quienes resuelven, digamos, el conjunto de las demandas que tenemos, o sea, que quedó demostrado. Ahora, el problema es con este tipo de discursos es lo que legitima, digamos, para el futuro. Yo siempre digo una cosa, el tema de decir y de legitimar semejante atrocidad significa que vos no estás preparando la conciencia, digamos, para que esto no vuelva a suceder, o que tenés intenciones, digamos, de no respetar los derechos humanos. Sí. Entonces, hoy hay, claro. En principio, o sea, si vos querés legitimar una cosa así es porque te interesa, digamos, que los derechos humanos no sean respetados, las libertades democráticas no sean respetadas. Bueno, hoy hay expresiones muy claras al respecto, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio, ellos se autodenominan el ala dura, en la que, digo, justamente el mayor protagonista es Macri, que es seguido por otros dirigentes como Patricia Bullrich, Vidal, y bueno, y parece ser que el único que tendría algo diferente como para opinar sería Larreta, pero al mismo tiempo debe, digo, sentarse con el patrón, porque si no, da la sensación como que se enoja y no se sabe qué puede pasar. Y al mismo tiempo después tenés otra, digo, expresión ultra violenta, Milei. claro, antidemocrática, sí, Milei, Esper, y otros tantos, ¿no es cierto? Con lo cual, digo, estamos en una situación, digo, muy peligrosa, repito, el concepto que vertí hace un ratito, porque este es un año electoral, es un año en el que elegimos, y como bien decías vos, esta situación que los políticos no terminan de resolver, esta demanda no solo de la clase trabajadora, sino de la sociedad toda, hace que estas expresiones sean escuchadas y se les preste atención, digo, a partir de esa demanda de insatisfacción que hay, ¿no? Por las cuestiones, digo, básicas que recurrentemente se pide en la Argentina y que nunca se encuentra. Claro, bueno, por eso nosotros nunca, o sea, nosotros no peleamos por solamente las libertades democráticas, los derechos humanos del pasado, sino peleamos por los actuales también. Y los derechos humanos tienen que ver con que todos nosotros podamos, digamos, cumplir todas nuestras necesidades, entre ellas alimentarnos, educarnos, bueno, o sea, no hablamos solamente, cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, digamos, hablamos del pasado, pero siempre unimos las reivindicaciones con lo que sucede hoy. Y bueno, intentamos que ese corte no exista, digamos, y peleamos todos los días por eso. Ahora, bueno, te repito, o sea, el gobierno actual deberá hacerse cargo de todos aquellos incumplimientos que tanto prometió y que no viene haciendo, y que la sociedad decidirá. Porque no se puede decir que uno defiende los derechos humanos y después la gente no llega a fin de mes, o no tiene para alimentar a sus hijos, o no tiene una buena educación, o no tiene una buena salud. No se puede, ¿entendés?, disociar de esa manera. Cuando vos disociás, sucede lo que sucede, se fortalecen otros sectores. ¿Qué te genera el 24 de marzo? Cada 24 de marzo, Vicky. Y cada 24 de marzo es como que a mí me pasa que hago un balance. Los 24 de marzo son momentos de balance también de los que no están, y de cómo llegamos hasta acá, de lo que uno peleó, de lo que falta, ¿no? Es como, y al mismo tiempo también yo los 24 de marzo no es que me acuerdo de mis padres, o sea, yo me acuerdo siempre de mis padres. Lo que pasa es que los 24 de marzo es como la fecha simbólica en el que uno sale, marcha, y protesta y exige el cumplimiento de todas las libertades democráticas, ¿no?
Pero generalmente los 24 de marzo lo que me sucede es lo que te dije al principio, como un gran balance, o sea, no están, ¿por qué no están? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué nos falta, no? O sea, que una generación no entera, pero un gran sector de esa generación esté desaparecida, fue por algo, ¿no? Entonces, ellos peleaban por una sociedad diferente. Entonces, bueno, ¿cómo estamos? Eran la vida y cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y lógicamente uno siempre prefiere vivir en gobiernos constitucionales, por supuesto, que es lo que se está resaltando este 24 de marzo, pero no es suficiente, digamos. Eso es la base. Tenemos que seguir peleando por mucho más. Vicky, te agradezco estos minutos, te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Buenos días. Vicky Moyano, Vicky Moyano, digo, es nada más ni nada menos que, bueno, que una nieta recuperada por las abuelas, por las madres. Por eso mis respetos, sí, y a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Mi solidaridad, mi corazón y mi pensamiento para ellas. Mi total respeto y repudio, por supuesto, expresiones antidemocráticas como la del expresidente. Y lo invito a que reflexione para tener una sociedad mejor, en serio. Lo invito a la reflexión. Lo del 24 de marzo del 76, más allá de que se haya beneficiado, fue un genocidio. Y ese genocidio fue una tragedia para todos, que aún hoy seguimos,